Buenas tardes, internautas de Proceso Digital y Departamento 19. Les saluda el periodista Ronald Ordóñez en este espacio para reflexionar un poco sobre la niñez hondureña y cómo han sido afectados después del paso de estos meteoros climatológicos por nuestro país. Hablamos de las tormentas tropicales ETA y IOTA. Para dar profundidad a este tema, esta tarde nos acompaña la coordinadora de oficinas regionales de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia DINAC, Rosa Estrada, a quien damos la más cordial bienvenida a esta sala virtual. Buenas tardes. Vamos a pedirle que encienda su micrófono. Sí, mil disculpas. Buenas tardes, Ronald. Estamos aquí nuevamente compareciendo ante los medios de comunicación y las redes sociales para poder hablar de ese tema sumamente importante en el marco de lo que ha pasado en la situación de emergencia de las dos tormentas tropicales que se han venido a nuestro país. Sin duda que estos meteoros climatológicos han dejado una serie de cifras dolorosas para nuestro país, habrá que decirlo, y dentro de ellas cifras, y más que cifras, historias de niñez que también resienten el paso de estos fenómenos climatológicos, y ustedes han estado ejerciendo esta labor como ente rector de las políticas de niñez en nuestro país. ¿Cuáles han sido las experiencias que han conocido y las cifras que están manejando hasta este momento? Bien, nosotros inmediatamente después del día 5 de noviembre, en el que sabíamos que ya teníamos una situación bastante complicada con el ingreso de la tormenta tropical ETA, el día 6 de noviembre, activamos nuestros equipos de atención, sobre todo en la zona norte, donde sí se podía confirmar que la situación iba a ser bastante delicada y que iba a suceder toda una situación bastante emergente de lo que es una evacuación rápida y unas aperturas inmediatas de albergues, y es aquí donde nosotros comenzamos a estructurarnos como institución. Ya para el día sábado 7 de noviembre se tomó la decisión de poder fortalecer esta zona norte con equipos multidisciplinarios de todas las oficinas regionales a fin de que pudiéramos dar una respuesta sumamente rápida y oportuna para comenzar a intervenir estos espacios de albergues que estaban ya habilitados y en los que seguramente se encontraba población y sobre todo niños y niñas. Nos alertó una situación de redes sociales precisamente y de algunos comunicados que recibió nuestra señora directora, en la que se suponía que más de 100 niños se encontraban extraviados, desaparecidos, que no encontraban a sus familiares, y esa situación rápidamente, una vez que hicimos todo el muestreo en la ciudad de San Pedro Sula y los lugares aledaños a La Lima, pudimos descartar de que hubiera esa cantidad de niños sin su representante legal. Aquí fue sumamente importante que pudiéramos llegar a estos espacios, a poder dialogar con la población después de haber tenido este impacto emocional de salir rápidamente de sus casas, pero era importante que nosotros interviniéramos y habláramos sobre el autocuidado, la prevención de vulnerabilidades en estos espacios y también con metodologías sumamente específicas de nuestros especialistas en psicología, trabajo social y oficiales jurídicos, poder identificar casos que se encontraran en una situación de vulnerabilidad. En ese sentido, hasta este momento, ¿qué cantidad de niños logran identificar ustedes en los distintos albergues y qué procedimientos se están realizando con estos menores al interior de estos albergues que funcionan a lo ancho y largo de nuestro territorio nacional? Sí, una vez que ya había terminado la tormenta tropical ETA, precisamente en la ciudad de San Pedro Sula se identificaron que estaban activos un aproximado de 60 albergues. En esta semana ardua de trabajo con equipos multidisciplinarios pudimos intervenir 29 albergues. Y aquí sucedía una dinámica en la que de repente hoy en la mañana estaba abierto un albergue y en la tarde ya no había nadie ahí porque ya habían decidido regresar a sus zonas o se habían acomodado con familiares, y hubieron algunas situaciones que nos alertaron. Era necesario que nosotros pudiéramos focalizar rápidamente estos tipos de albergues, en los que encontramos albergues que eran controlados o administrados por el gobierno directamente a través de SINAGER, albergues que eran también controlados por las municipalidades y albergues improvisados o independientes en los que la situación se vuelve un poco más difícil porque no existía un responsable en cada uno de los albergues. Luego trasciende la nueva emergencia de la tormenta tropical Iota, y aquí en total ya podemos resumir que tenemos bajo medidas de protección
8 niños a nivel nacional. 5 de ellos en la zona norte, 2 niñas que se identificó abusos sexuales, lamentablemente, 3 hermanitos rescatados, un niño que fue maltratado en un albergue en la zona sur, un niño que fue rescatado en la zona de Tocoa y 2 niños que lamentablemente su madre y sus 2 hermanos murieron soterrados en la parte del municipio de San Manuel Lempira. Aquí nosotros hemos estado en estos procesos. También algunos niños que de repente no encontraban sus familiares y fueron una cantidad como de 4 a 5, pero se logró reunificar rápidamente con sus familias. ¿Existe alguna cifra de menores en total en todos estos albergues? En estas intervenciones ya llevamos a la fecha 62 albergues intervenidos a nivel nacional. Hemos abordado un aproximado de 5.000 niños que se encuentran en esta situación. Otra situación que se da es la situación de los niños o las familias que se encuentran en una situación de calle, camino a Potreríos, camino a Progreso, Lima, camino a Choloma. Nosotros hemos tratado de avanzar con todo lo que podemos nosotros poner a nuestra disposición, sobre todo insumos logísticos, personal, pero nos hace falta cubrir zonas que también están siendo afectadas como el sector del Choloma, el sector de Puerto Cortés, Omoa, Santa Bárbara, Progreso, Lloro y algo otros sectores de la zona sur oriente del país que es necesario que podamos llegar, pero algunos accesos están cerrados o no hemos podido terminar de intervenir los albergues que se encuentran ya más estables en la zona de San Pedro Sula y La Lima. A todos los que recién se unen a esta transmisión, en esta tarde conversamos con Rosa Estrada, ella es coordinadora de oficinas regionales de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia, profundizando sobre este tema y cómo la niñez ha dado rostro a la vulnerabilidad del país después del paso de las tormentas tropicales ETA y IOTA por nuestro país. Ya hablamos de la identificación de menores en todos los albergues de nuestro país. Comentaba un tema que es de suma importancia y aquí es de profundizar con sumo cuidado por la sensibilidad del tema. En Lempira se daba este derrumbe, quedan menores huérfanos, por decirlo de alguna manera, no sé si es el término correcto, usted nos educará, cuando sufren la pérdida de sus padres a causa de estos fenómenos naturales. ¿Qué es lo que procede con estos menores? Entiendo que ustedes toman custodia de ellos, pero ¿qué sigue para el futuro de estos menores después de perder a sus padres justamente en un derrumbe en el departamento de Lempira? Sí, en el caso específico de los niños que fueron rescatados en la zona de San Manuel Lempira, estos niños están bajo nuestra protección. Nosotros hemos hecho todo lo que corresponde para poder garantizarles la vida, la integridad. Precisamente la niña de 15 años fue trasladada el día viernes por personal del centro de paso que nosotros hemos suscrito, de 15 meses, perdón, que fue trasladada de Gracias Lempira y ya fue atendida en el hospital escuela y el día de hoy ya fue trasladada nuevamente a Gracias Lempira. Lo que quiero explicar con esto es que existen familiares todavía de los niños. Tenemos conocimiento de un tío materno que está en la disposición de poderles servir, de poderles atender y quedarse bajo la custodia de ellos. También los niños, quien falleció fue lamentablemente su mamá, sus 2 hermanos, y se supone que su papá se encuentra vivo. Esperamos nosotros poder hacer todas las investigaciones correspondientes para seguir identificando más familiares. DINAF hará técnicamente lo que corresponde, un estudio consensuado con lo que podamos encontrar en esta comunidad. Lo que ha pasado ahorita es que están incomunicadas las vías de acceso y no hemos podido llegar, pero sí tenemos comunicación permanente con el tío materno y una vez que haya concluido todo este estudio se podrá determinar en base al interés superior la situación de cómo vamos a decidir sobre los 2 niños. Los 2 niños no podemos separarlos por principio porque son hermanitos, han tenido una gran pérdida con sus familiares, su principal familiar, su madre, entonces sería un error separarlos y ponerlos a uno en un lugar y a otros en otro lugar. Lo que vamos a conservar siempre es que estén juntos. Los niños tienen que ser declarados por una vía judicial en abandono.
pero los niños tienen familiares, entonces no procederá hasta donde nosotros podemos vislumbrar un proceso de adopción para que otras familias tengan la oportunidad de adoptarles. Ellos estarán bajo su arraigo familiar y esperamos nosotros que sea en base al interés superior la mejor decisión que podamos tomar. Comprendemos y reiteramos en este renglón, los niños no entran directamente a un proceso de adopción, como sucede en otros casos de distinta naturaleza, en este caso familiares según el rango de consanguinidad serán los que pueden optar a la tutela, y decimos pueden optar porque la decisión ya queda en el marco de ellos. Ellos pueden tomar la decisión de tomar la tutela o también de negarla. Al suceder esto, este último escenario, sí podrían entrar en un estado de adopción para las familias que quisieran o pretendan adoptarlos. Sí, bien, un poco para que entendamos el esquema. Los niños inicialmente deben de estar en un esquema de protección con una familia nuclear, papá y mamá, hermanos. Cuando falla este primer sistema de protección, un mini sistema de protección, que es el más importante, en este caso parece que este sistema ha fallado porque no está el papá, la mamá ya falleció, los hermanos ya fallecieron. Entonces nos vamos a ir a la familia extendida. Vamos a hablar con el tío, creo que hay unos abuelos, y vamos a poder hacer un análisis para colocar a estos niños en este segundo espacio. Si fallara este proceso, entonces nos vamos a ir a una familia de protección, que ya serían extraños, por decirlo así, que tienen la buena intención de cuidar a los niños mientras nosotros buscamos más alternativas. En la última instancia, en base a la Convención de los Derechos del Niño, a lo que estipula el Código de la Niñez y Adolescencia, a las nuevas políticas que nosotros estamos retomando en el tema de protección de derechos de los niños, pasarían a una institucionalización. Haríamos un proceso, como dice usted, para que pudiéramos colocarlos a ellos en un estado de adoptabilidad por dos vías: abandono o por consentimiento de los padres que no están. Entonces, yo sinceramente, haciendo un análisis jurídico, creería que los niños se van a quedar en el segundo sistema. Podría ser que se queden con sus familiares, con su tío, y sigan un esquema normal de familia, que es el más adecuado, de comunidad también, de ese arraigo sumamente importante que ellos deben de seguir adelante. Profundizamos ahora sobre otro tema que usted ha comentado. También hemos informado en este medio de comunicación, y es sobre los actos de violencia sexual identificados en algunos albergues. ¿Cómo manejan este tema? Es un tema de mucha sensibilidad y ustedes son los que dan seguimiento a este tema. ¿Cómo ha avanzado el mismo? ¿Qué es lo que han logrado identificar? ¿Y qué medidas tomar para evitar nuevos casos? Sí, efectivamente es un tema sumamente importante que lo retomemos acá. DINAF, para que pueda reconocer la teleaudiencia, lo importante de hacer un proceso de intervención. Si bien es cierto, nosotros no somos una institución que nos vamos a dedicar a llevar ayuda humanitaria, que es sumamente importante en este momento. Claro que sí, es muy importante, y en la medida de todas las posibilidades, DINAF ha llegado. Pero el proceso de la intervención es precisamente para poder evitar estas situaciones de vulneraciones, de violaciones sexuales que se pudieran dar en los albergues, de advertirle a las madres, a los familiares, que cuiden ellos de sus niños, que están en un espacio bastante vulnerable y que los principales cuidadores son la familia. Una vez que nosotros identificamos casos, son dos vías. Uno, brindamos la medida de protección a favor de la niña o de sus hermanitos, porque también están en riesgo, que es lo que sucedió con la niña de 10 años, y la trasladamos a un espacio más seguro, los trasladamos. Y luego referimos el caso a las instancias judiciales que realizan procesos de investigación, como ser Ministerio Público, DPI, ATIC y demás. Ellos hacen ese proceso de investigación, lo presentan ante el juez competente y se libra un requerimiento fiscal o una orden de captura. Mientras tanto, nuestro rol es proteger la niña y sus hermanitos, mientras buscamos ese mecanismo de reintegro, o preferimos mejor tenerla en un espacio más seguro por cuestiones de la situación que está viviendo. El Ministerio Público hace lo que compete, investigaciones forenses, evaluaciones psicológicas, entrevistas. DINAF está presente en estas entrevistas para evitar situaciones de revictimización,
se hacen los análisis correspondientes si ese acto fue inmediato ahí en el albergue o pudo haber sido días antes. Entonces, ese es nuestro proceso. Nuestra médula de atención es el proceso de brindar la medida y garantizar que esos niños estén en protección. Lo mismo sucede con, por ejemplo, niños de la zona sur y de la zona de Tegucigalpita que están en protección. Pero referimos los casos al Ministerio Público para que hagan lo que corresponde en los procesos de investigación y lograr con la captura del supuesto agresor, porque por principio se debe de garantizar el debido proceso, la presunción de inocencia, y una vez que está condenado y vencido en juicio, la persona es culpable. Mientras tanto, están en un proceso de investigación. Ese es parte de nuestro rol. Nosotros hemos brindado seguimiento. Por cuestiones de seguridad no podríamos dar mayor detalle, pero este es parte del trabajo que DINAF hace en las zonas a nivel nacional en los casos de vulneración. Y es sumamente importante la cultura de la denuncia. ¿Por qué? Porque hay familiares que conocen las situaciones, pero nunca lo hablan. Y aunque nosotros lleguemos a intervenir al albergue, saben de algo, no lo manifiestan, es bien difícil que nosotros podamos conocer el mínimo indicio que nos diga esta niña, este niño ha sido vulnerado. Incluso le diré que hay casos en los que los niños son más valientes que los adultos. Son los niños los que una vez que llega la psicóloga, genera confianza, desarrollamos metodologías lúdicas, le dicen a la psicóloga, esto me está pasando. Inmediatamente nosotros debemos actuar y hacer lo que corresponde para poder garantizar los derechos de estos niños que lamentablemente son vulnerados por adultos. A los internautas que recién se unen a esta transmisión, platicamos en esta tarde con la abogada Rosa Estrada, es coordinadora de oficinas regionales de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia. Justamente quedan algunos temas en el tintero. Hablar, por ejemplo, de salud mental. Los hondureños, y digo hemos, porque aquí habría que incluirlos todos en el paso de estos 2 meteoros climatológicos, tal vez hemos dejado de lado la salud mental y el impacto que esto puede ocasionar en la niñez, en los menores que fueron afectados. Si es un impacto grande para los adultos, ¿qué decir del impacto que ocasiona de un niño que tiene que salir en un cerrar de ojos de su casa porque corre riesgo, o es evacuado, algunos por la fuerza, porque muchos no quisieron muchas familias no quisieron abandonar sus hogares de forma voluntaria? El impacto que esto ocasiona en los menores, en los infantes, cuando son trasladados a un albergue, ellos de la noche a la mañana desde su casa aparecen en un albergue, todo este impacto y esta salud emocional que está ocasionando en ellos, y ustedes de qué manera les están dando seguimiento a estos temas. Bien, como la población está entrando y saliendo de los albergues, es bien difícil controlar, es una dinámica bastante complicada, pero esperamos nosotros poder ya acentuar la población que podría estar quedando en los albergues que van a permanecer tanto mediano o largo plazo. Aquí DINAF ha establecido alianzas sumamente importantes. Trabajaremos una vez que hemos focalizado dónde está la situación que debemos reforzar. Vamos a dejar claro un trabajo de espacios amigables para poderles apoyar un poco en lo emocional, tanto a las familias como a los niños. Sí, no soy psicóloga, pero sí hay un impacto sumamente directo después de que estás durmiendo en tu cama, tranquilo, llega que estás durmiendo en una colchoneta, o quizás no hay ni colchoneta en el espacio, un niño, y es sumamente lamentable. Del 50% podríamos calcular que se encuentran en los albergues son niños y niñas, o quizás un poco más. Es una población bastante alta y está en una situación de bastante vulnerabilidad. Esperamos nosotros también tener indicadores sumamente importantes. El levantamiento de la información va a ser importante para poder identificar claramente las zonas afectadas y enfocar nuestros esfuerzos a estos espacios, porque seguramente vendrán más vulneraciones en contra de nuestros niños y niñas en una situación bastante hostil y difícil que las familias enfrentarán. El volver a rehacer la vida y todas esas situaciones difíciles que quisiéramos nosotros estar ahí presentes, pero lamentablemente como institución es sumamente difícil. Aquí vamos a reforzar lo que es el Sistema Nacional de Garantías a través de las alcaldías municipales para que podamos ser corresponsables
en lo que podría venir más adelante en procesos de reconstrucción y sobre todo en esto, en el trato que tendríamos que darle a las familias afectadas. Es un reto bastante grande, la problemática es bastante grande, pero lo importante es poder trabajar temas de prevención, de vulnerabilidades, para no dejar de ser reactivos y más preventivos en estos procesos. Finalmente, para no abusar de su tiempo y aprovechando su experiencia, porque conocemos que tiene mucha experiencia en el ámbito migratorio y ustedes toman el pulso en las diferentes entrevistas que realizan, no solo con los niños, con los padres, ¿qué referir sobre este tema? Porque muchos expertos consultados por nosotros ya están alertando de olas migratorias después de estos fenómenos climatológicos, lo comparan mucho con lo que sucedió con el huracán Mitch hace 22 años y cómo salieron miles de hondureños después buscando refugio, no solo en Estados Unidos, hacia varios países. ¿Qué referir en este tema cuando expertos en el tema migratorio están advirtiendo de olas migratorias después de estos fenómenos climatológicos en nuestro país? Sí, lamentablemente son tres causas fundamentales que provocan una migración irregular en la niñez. La principal, la pobreza. La falta de oportunidades que quizás las familias tienen o el querer mejorar una condición de vida. Porque muchas familias se van aún teniendo trabajo, aún teniendo medianamente buenas posibilidades, agarran a su familia y se van. La segunda causa es la reunificación. Y la tercera causa es la situación de violencia. Y una cuarta causa podría ser esta situación que estamos viviendo de estos desastres naturales que nos han afectado terriblemente. Lo que nosotros vamos a hacer o estamos atentos a lo que pueda suceder, porque seguramente estos escenarios se van a venir, es siempre hablar temas de prevención, porque no hay ninguna garantía que pudieran llegar hasta la frontera sur de Estados Unidos y que pudieran llegar hasta allá y cumplir su objetivo. Hay bastantes riesgos en la ruta migratoria, los que se van a incrementar seguramente, y no va a ser como la mejor opción para la población. Sí, podría ser la salida más fácil, tengo esta dificultad, me voy, pero en el caso de los niños y las niñas siempre hacemos el llamado de dejar de utilizarlos como escudo, porque las políticas migratorias cada vez están más endurecidas y no hay ninguna garantía de que puedan cumplir el tan soñado sueño americano y que la vida pueda cambiar drásticamente. Será necesario apuntar políticas públicas que refuercen estas tres causas o que ataquen fundamentalmente estas tres causas o cuatro, podríamos decir, de que provocan esta situación de migración y poder ser más acertados en la respuesta. ¿Qué hará DINAF? DINAF coordinará, como lo ha hecho siempre desde que hemos retomado este tema de niñez migrante, en la aplicación de protocolos especializados desde que el niño se encuentra en el extranjero. ¿Siempre van a suceder los retornos masivos? Seguramente que sí. Será muy poca la población que logrará su objetivo y nosotros estaremos aquí reforzando nuestras actividades en centros especializados como el Centro Belén para poderles atender y dar respuestas. Igualmente, reforzaremos procesos de reintegración a familias migrantes retornadas que ya hemos iniciado desde el año pasado. En la que ya tenemos beneficiarios, madres solteras, que de repente ya tienen acciones de emprendedurismo porque ha sido DINAF la que ha tocado la puerta, ha visitado el hogar y les ha dado al menos una alternativa para para que puedan continuar en el país. Igual como el reto de la situación de las tormentas o de los fenómenos naturales que nos han afectado, es un reto bastante grande y tenemos que estar preparados y prevenidos a lo que pueda suceder en los próximos meses. Gracias. La abogada Rosa Estrada, ella es coordinadora de oficinas regionales de la DINAF. Nos ha acompañado esta tarde en el análisis de este tema. Gracias, abogada, y por todo su trabajo y por ilustrarnos un poco a profundidad sobre este tema que es de suma importancia para nuestro país. A todos ustedes, gracias por el favor de su atención. Recuerden esta entrevista totalmente disponible en todas nuestras plataformas y le invitamos a que se mantenga informado de todo el acontecer nacional a través del www.proceso.hn y por supuesto de toda la temática migratoria a través del www.departamento19.hn. A todos, feliz tarde.